Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy hablaremos de uno de los 5 sentidos que tiene el ser humano y quizá uno de los más importantes, la vista. Todas las personas necesitaremos revisar nuestros ojos y el objetivo es que esas consultas sirvan para evitar patologías visuales o, en su caso, frenar su progresión. Esta especialidad está a la cabeza de la demanda asistencial que crece según va envejeciendo la sociedad, un reto al que están respondiendo médicos e investigadores. En la actualidad, 8 de cada 10 personas en España tiene algún defecto visual, siendo los más frecuentes la presbicia o vista cansada, la miopía y el astigmatismo. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Emiliano Hernández Galilea, miembro de la Real Academia de Medicina de Salamanca, profesor de la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto Biomédico de Salamanca y miembro del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. En la recta final del programa estará con nosotros Mario Martínez, creador de Cibertutor, una fundación que ayuda a implementar medidas preventivas para el buen uso de las nuevas tecnologías, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial. Nos va a explicar qué es lo que esconde la inteligencia artificial para provocar un aumento desmesurado del uso de las pantallas entre los niños y no tan niños. Doctor, bienvenido a Misioneros de Ciencia y Fe. Gracias por acompañarnos hoy. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y estoy encantado de atenderos. Pues si le parece, vamos a comenzar hablando sobre la salud ocular de los españoles respecto a los países de nuestro entorno. ¿Cómo estamos en lo que respecta al control y seguimiento de estas enfermedades? Bueno, pues yo creo que estamos en una situación muy favorable. España es uno de los países con una atención oftalmológica pues muy avanzada y además realmente extendida entre la población. Hay pues unos centros de referencia muy importantes en toda la geografía y además pues también hay unos profesionales que desde hace muchos años lideran también desde el punto de vista internacional pues muchas de las sociedades sociedades médicas, pero dentro de la oftalmología, como son la Sociedad de Retina y Vitrio, la Sociedad de Superficie Ocular y Córnea, la Sociedad de Glaucoma, a nivel internacional. Es decir, que yo creo que la oftalmología española sí tiene tiene un prestigio internacional importante, también porque además ha sido así históricamente. Es decir, que ha habido pues grandes figuras de la oftalmología que han sido españoles y que con ello pues han hecho que el desarrollo de la oftalmología en España pues fuera muy patente. Las generaciones que vienen, además, pues son generaciones también de grandes profesionales que, bueno, oftalmólogos jóvenes que están a la cabeza también del hacer quirúrgico y clínico de la oftalmología a nivel internacional también. Pero además de un alto nivel de los especialistas en oftalmología en nuestro país, se están produciendo importantes avances en investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles son estos avances, los más destacados, doctor? Yo empezaría por decir que efectivamente hay una situación que hablaremos después, porque evidentemente el envejecimiento, sobre todo las expectativas de vida que se han aumentado claramente, la longevidad ha aumentado, los pacientes mayores cada vez bueno, pues viven más tiempo y en mejor calidad y en mejor condiciones. Y
de la función visual pues para hacer muchas actividades. Hoy en día, toda la cuestión visual es esencial pues para manejar los dispositivos móviles, para manejar las tablets y para conducir o guiarse por la calle. Con lo cual, efectivamente, la patología, digamos, más prevalente, pues va a ser precisamente la patología de la mácula, la patología de la retina, de esa zona de la retina más específica que es la mácula. Y ahí hay puesta una gran parte de la investigación a nivel mundial, el intentar que esa zona de la retina, que esa zona tan especialidad de la retina, sufra el menor deterioro posible a lo largo de los años, porque realmente la degeneración macular es un envejecimiento acelerado de la retina. Por lo tanto, gran parte de esa investigación está puesta a ese nivel. Y están apareciendo nuevos procedimientos, unos farmacológicos, otros, bueno, fundamentalmente de tipo de inteligencia artificial y otros como terapia génica. Ahí se está viendo pues todo tipo de posibilidades de hacer una edición de genes y hacer que las células bueno, pues cambien su situación en cuanto a dotación genética para que se comporten fisiológicamente normal. Hay también avances en lo que es visión artificial. Últimamente hemos visto en la Interesante. prensa pues esos chips que se ponen en la retina y bueno, pues todo esto efectivamente es un campo pues muy esperanzador. Esperanzador y un campo a explorar todavía, ¿verdad? Esta especialidad ahora lidera la lista de los servicios médicos más solicitados. Como decía usted, el envejecimiento de la población es una de las principales causas, pues en degeneración macular y otras patologías de la vejez. Pero, ¿cuáles son las patologías que más atiende en la consulta? Bueno, pues las patologías que más atendemos en la consulta, fundamentalmente en la oftalmología general, lo que más se atiende, pues evidentemente son los defectos de refracción. Esa es una patología muy frecuente. La necesidad de una corrección óptica, de un cristal o de un elemento que corrija pues un defecto de refracción, un defecto de agudeza visual que está marcado por una alteración refractiva. Pero también, evidentemente, pues atendemos todo lo que es patología de la superficie ocular, de la córnea, el ojo seco. Ya tenemos también esta patología que acabo de decir de la degeneración macular asociada a la edad. Todo ello quizá configura pues una de las atenciones fundamentales. Pero dentro de nuestra especialidad, quizá lo que marca el máximo del quehacer quirúrgico es precisamente la cirugía de la catarata, es decir, el envejecimiento del cristalino. Todos los días en nuestra consulta habitual de oftalmología general vemos siempre alguna catarata, es decir, que también es una patología ligada al envejecimiento, es esa opacidad del cristalino y dentro de esa patología o esas posibles patologías del ojo, pues una fundamental es la catarata porque además es una patología reversible, es una patología que tiene bueno, pues un tratamiento quirúrgico además muy efectivo y actualmente pues con una tasa de éxito pues muy alta, altísima, ¿eh? La vista cansada progresa con la edad. Se inicia sobre los 40 o 45 años y se acostumbra a estabilizar entre los 60 y 65 años. ¿Por qué aparece, doctor? Bueno, pues aparece también como consecuencia de una situación fisiológica dentro de lo que es el envejecimiento de las estructuras del cuerpo humano. En este caso, lo que empieza a envejecer es la capacidad de movimiento del músculo ciliar, del músculo de la acomodación, del músculo que nos permite enfocar de cerca y también del cristalino, que tiene menos elasticidad. Estas dos cosas lo que van haciendo es que progresivamente vaya dándose una claudicación de la posibilidad de enfocar de cerca. No es una cuestión que se produzca de la noche a la mañana, sino que se va produciendo paulatinamente a partir de los 40 años a lo largo de 10-20 años, en el que va aumentando esa presbicia y esa presbicia va haciendo que cada vez sea más difícil el enfocar pues un texto o cualquier otro objeto a una distancia
de 30 a 40 milímetros. De tal forma que esa situación nos hace que tengamos que utilizar unas gafas de visión cercana. O bien lo que sucede a veces al principio de la presbicia, que es ir alejando los objetos, alejándolos a más de esos 40 centímetros en el que podemos acomodar cuando tenemos una visión normal y estamos efectivamente en una edad joven, en una edad que no ha llegado a los 40 años. Es importante el diagnóstico precoz y cuanto antes se diagnostique se puede frenar o hay alguna forma de que no avance. No, no, es una cuestión casi, como digo, fisiológica, es decir, no hay posibilidad de prevenir. Lo que sí que es cierto es que hay personas que, bueno, pues que no lo reconocen como tal, porque, bueno, porque son capaces de acomodar o tienen cierta capacidad de acomodación y eso les va haciendo que quizá cada vez vayan teniendo más fatiga visual si no utilizan una corrección óptica para cerca. Es decir, que efectivamente empiezan a tener una fatiga visual que a veces no le encuentran el significado que tiene porque efectivamente no han pasado por una exploración oftalmológica que determine que efectivamente están en esas circunstancias. Es verdad que a partir de los 40 años digamos, la fecha en donde donde puede iniciarse una presbicia, pero hay pacientes, por ejemplo, los miopes, que pueden suplementar esa presbicia mediante, bueno, quitarse las gafas. Quitarse sus propias gafas de miopía hace que el miope pueda ver de cerca sin necesidad de una gafa correctora. Por lo tanto, los miopes quizá tienen una ventaja en ese sentido y por eso pues la presbicia parece que a un miope le llega más tarde o no le acaba llegando. O sea, los miopes tienen esta ventaja. Claro, los síntomas de alarma que ha dicho de, bueno, una sintomatología que puede alertar de la presbicia es la fatiga, el no enfocar y produce un dolor de cabeza, una fatiga visual, ¿no? Efectivamente, y además con cefalea, a veces bueno, pues con necesidad de parpadear muchas veces y a veces incluso asociado también pues a una situación de sequedad ocular y de irritación ocular, con lo cual pues sí, efectivamente es una que aunque tenga solo o que pueda tener solo en parte una sintomatología visual, pero también tiene una sintomatología pues de aparato lagrimal, de párpados que también pueden inflamarse y por lo tanto pues puede haber una sintomatología asociada a esta presbicia, sí. Importante entonces acudir a una revisión oftalmológica. La miopía es otra de las afecciones más frecuentes entre nuestra población, pero antes de hablar sobre esta, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical.
Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos sobre los problemas más frecuentes que afectan a nuestra vista. Y lo hacemos de la mano del doctor Emiliano Hernández Galilea, profesor de la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto Biomédico de Salamanca y miembro del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Doctor, me gustaría centrarme ahora en una de las patologías más frecuentes también entre la población, que es la miopía. ¿Qué es exactamente la miopía y cómo se desarrolla? Bueno, pues la miopía realmente es un defecto de refracción que viene generado por las dimensiones del ojo. La geometría realmente del ojo, de un ojo fisiológicamente normal, que llamamos emétrope, un ojo que no tiene miopía ni hipermetropía, tiene unas dimensiones, aproximadamente entre 22 23 milímetros desde la córnea hasta el nervio óptico. Esta medida se ve superada en los ojos miopes. Los ojos miopes son ojos que crecen y que son más grandes de lo normal y por lo tanto el enfoque, el punto focal, se queda por delante del plano de la retina, no se enfoca justo en el plano de la retina. Por eso estos ojos no tienen una visión nítida hasta que no se les corrige con un cristal corrector, con una lente de contacto o con una cirugía refractiva. Es decir, que realmente el problema de la miopía es precisamente que el ojo es un ojo elongado, es un ojo largo. Esto, que lo entendemos así, muchas veces los miopes piensan que la cirugía, por ejemplo, que la cirugía refractiva cura la miopía y realmente la miopía en una persona que ha sido operada de cirugía refractiva, pues sigue siendo un miope porque sigue siendo un ojo largo. No se, el ojo no se ha cortado, sino que se le ha puesto un mecanismo para que el enfoque sea en el plano retiniano, igual que cuando se tiene unas gafas. Yo siempre le explico a los pacientes que el miope, aunque se ponga unas gafas, sigue siendo miope. El miope, aunque se ponga unas lentillas, sigue siendo miope. Y el miope, aunque se opere de cirugía refractiva, sigue siendo miope. Porque la miopía, además de eso, de un ojo elongado, tiene una serie de alteraciones que también van apareciendo de forma secuencial. No aparecen todas al principio, pero tiene una serie de alteraciones que van apareciendo en el ojo de un miope. Y cuanto más crece ese ojo, cuanto más, digamos, más elongado es, más patológico es y más patología aparece a lo largo del tiempo. La miopía más alta, la miopía magna, se inicia con alteraciones propias del vitrio y de la retina, degeneraciones periféricas que pueden producir, pues a la larga, roturas en la retina y posibilidad de Un un desprendimiento. desprendimiento de retina. Ujú. Exacto, un desgarro en la retina y un desprendimiento de retina. Pero si esto avanza, si la elongación de ese ojo sigue evolucionando, pues muchas veces también hay una afectación o se inicia una afectación de la mácula a nivel macular. Empieza a haber una atrofia, empieza a haber cambios vasculares a nivel de la mácula y puede haber hemorragias, puede haber una maculopatía miópica, que es, en definitiva, quizá la más limitante y la que, bueno, pues puede generar una mayor alteración visual. De hecho, quizá los miopes magnos, por lo que efectivamente están más limitados, por lo que tienen baja visión, es precisamente porque tienen una alteración macular. Estos trastornos derivados de la miopía, en el momento en que la miopía se corrige o bien con una técnica de cirugía refractiva o con unas gafas, unas lentes, ¿se detienen o aumentan? Es decir, porque ha dicho que se sigue siendo miope, que el ojo sigue elongado. Entonces, aunque se frene la miopía, pues digamos que se ponga una barrera de contención a través de la cirugía o de las lentes, ¿esos trastornos podrían aumentar? Quiero decir, el riesgo de que se produzcan. Efectivamente, esto es lo que sí que quiero dejar claro. El riesgo de que se produzcan sigue, porque realmente no se hace nada para que el ojo cambie esa situación. El ojo miope es miope porque viene así en los genes, es decir, que genéticamente el ojo crece hasta donde los genes dicen que tiene que crecer, con lo cual ahí no hay, de momento, no hay ninguna posibilidad de cambiar esa evolución. Pero lo que hace la óptica, lo que hace la cirugía es adaptarse a esa situación, es decir, hacer que un cristal consiga que la imagen se enfoque pues en el plano de la retina, aunque la retina esté más atrás porque el ojo es más largo, ¿eh? Pero realmente no hace nada en cuanto a
la propia patología, es decir, la propia elongación del ojo, el propio ojo miope que sigue siéndolo. Por eso un paciente que, aunque sea operado de cirugía refractiva, tiene que pasar revisiones más o menos periódicas para seguirle viendo la retina periférica, porque en la retina periférica pueden aparecer lesiones y tiene que seguir haciendo revisiones porque en la retina central, en la mácula, pueden aparecer lesiones y de hecho aparecen. Es decir, porque una persona esté operada de cirugía refractiva no deja de poder Tener tener una riesgos. serie Ujú. de cambios y riesgos en la retina que tienen los miopes que no están intervenidos, por ejemplo. O sea, lo mismo da que la operación que no, Sí, pero no, el riesgo no sigue es, estando. el riesgo sigue estando. Es verdad que ahora hay una situación en la que a los niños miopes o que empiezan con una miopía, se les instaura un tratamiento con atropina a muy baja concentración para intentar paralizar cierta parte de la acomodación para que el niño pues tenga una situación refractiva que pueda condicionar que el ojo no crezca tanto. Esto, bueno, se ha visto en grandes series en el mundo desde hace unos años, se ha visto en grandes series que puede disminuir un poquitín el componente, digamos, final de esa miopía. Es decir, que un niño que a lo mejor iba a tener pues 6, 7 diotrías, pues a lo mejor se queda en 5. Pero en definitiva tampoco es posible el tratar esa miopía para que el niño pues no tenga miopía o tenga una miopía muy leve. Es decir, que eso de momento no es posible. No es posible. Según estudios recientes, en estos momentos 4 de cada 10 españoles tiene algún grado de miopía, que hablamos de una cifra muy elevada, doctor. Hemos dicho que es genética. ¿Se inicia en alguna edad o desde el nacimiento? ¿Y cuándo es conveniente hacer la primera revisión ocular? Efectivamente, se inicia desde el nacimiento, sobre todo en aquellos niños que van a ser muy miopes, se inicia muy precozmente, ¿eh? Los niños que van a tener una miopía media estamos llegando a las 6, 8 diotrías, pues esos niños pueden empezar incluso en la etapa de la adolescencia, es decir, que pueden iniciarse una miopía bastante, bastante tardía en ese sentido. Pero interesa que los niños, cuando, sobre todo, ahora hay unos rastreos con una máquina que hace refractometrías pues muy rápidamente en un niño, bueno, pues bien, si se puede acceder a ese tipo de rastreos, pues está muy bien. Pero fundamentalmente los niños tienen que ser vistos en cuanto tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de que nos digan, sin tener necesidad de que sepan leer, pero que nos digan en una escala de optotipos de niños, que habitualmente es una letra, una E, pero que la podemos poner en diferentes sentidos y entonces, bueno, pues lo llamamos un optotipo direccional, que el niño solo tiene que mover las manos y decirnos hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y a la izquierda, pero solo con su mano. Pues en cuanto el niño tiene capacidad de hacer eso, pues hay que hacerlo. De hecho, todos los screening que hay en pediatría, y los cribajes que hay de ojo vago, pues habitualmente todos los pediatras a partir de una determinada edad pasan a todos los niños por una escala de optotipos. Cuando se detecta que un ojo ve más que otro o que no ve en las líneas que tiene que ver, pues efectivamente se le remite al oftalmólogo. Y yo creo que en ese sentido, si es entre los 3, 4 años, pues se coge perfectamente a tiempo esa situación de o déficit de refracción o de ambliopía de ojo vago. Y para los padres, para orientarles un poco, doctor, ¿hay algún síntoma de alarma, algún Pues síntoma sí, que observen sí, en los niños? sí, hay síntomas de alarma que puede ser el que se froten demasiado los ojos, que les canse mucho la visión de cerca, estén muy poco rato con capacidad de estar concentrados, el que les duela la cabeza después de estar concentrados, el que un niño esté más o menos con una situación de inquietud o de mal humor después de un trabajo de cerca más o menos importante, pues eso sí puede alertar en esta situación, en que el niño tiene o puede tener un defecto de refracción, tanto de lejos, en el caso de que el niño se queje de mala visión de lejos, pero fundamentalmente en la visión de cerca, ¿eh? Hay niños hipermétropes que efectivamente son más difíciles de que se quejen de que no ven de cerca porque tienen capacidad acomodativa, pero tienen que hacer un esfuerzo acomodativo muy importante y efectivamente pues les duele la cabeza al final de ese esfuerzo acomodativo. También es muy frecuente el astigmatismo.
Según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona junto con la Fundación BBVA, la prevalencia del astigmatismo en España, hablamos de una dioptría y media más o menos, se sitúa en torno al 25% de la población. Cifras similares a las del resto de Europa, que están en torno al 23,9% de la población. ¿En qué consiste esta afección, doctor? Bueno, pues esta afección, el astigmatismo realmente también es un defecto de refracción, pero es un defecto de refracción que se da solo en un eje dentro de lo que sería una curvatura esférica de la córnea. La córnea realmente fisiológicamente tampoco es totalmente esférica, ¿no? Sino que tiene unos radios de curvatura horizontal y vertical que tienen cierta diferencia. Cuando esto es muy diferente, el meridiano vertical del horizontal es muy diferente, pues crea una superficie astigmática, un astigmatismo. Yo siempre pongo el ejemplo del balón de rugby. El balón de rugby tiene como una forma en la que es elongado en un sentido, pero muy corto en el otro, ¿eh? Eso sería una superficie astigmática, digamos, por antonomasia. O sea, ese sería el astigmatismo mayor. Una córnea así tendría muchísimo astigmatismo. Bien, esto es exagerado, lo del balón de rugby, pero un balón, imaginemos un balón de fútbol, pero que fuera un Ovalado. poquito, sí, ovalado. Eso crearía un astigmatismo. Eso, pues, es un defecto de refracción que crea, pues, un astigmatismo, que habitualmente está unido a una miopía o a una hipermetropía. O cuando damos una receta de gafas, pues siempre viene una casilla donde viene el valor esférico, que es la miopía o la hipermetropía, y luego viene un cilindro que llamamos, un valor cilíndrico, que es precisamente la cuantía de ese astigmatismo. Y ese astigmatismo tiene además un eje y por lo tanto pues se pone después un eje a unos grados. Ese cilindro y ese eje es lo que conocemos con nombre de astigmatismo, que va unido en la gafa, en el propio cristal o en la propia lentilla, si es una lentilla tórica, pues va unido precisamente a todo el componente refractivo que hay que ponerle a la gafa para que el ojo pues pueda tener una agudeza visual normal. En sociedades como la norteamericana, en sociedades como los japoneses tienen una incidencia de miopía muy alta. Los niños japoneses, pues prácticamente un 90% o un 85-90% son miopes, y es porque los niños ahora utilizan mucho más bueno, pues las tablets, los teléfonos móviles, la visión de cerca. Y en esas sociedades donde utilizamos, también en la nuestra, que se está viendo que efectivamente el número de niños miopes está creciendo, parece que está inducido precisamente por esa visión de cerca, cosa que en África hay muchos menos miopes. Los niños están acostumbrados a jugar en el exterior, a mirar de lejos, a jugar, bueno, pues no con dispositivos, y por lo tanto, pues hay una incidencia menor y una prevalencia menor de miopía o de miopes, mientras que en las sociedades occidentales, en la nuestra, en la norteamericana, que se ha visto que ha habido pues una prevalencia pues mucho mayor en los últimos años de niños miopes. Y ¿Eh? en la vista de cerca, por ejemplo, ¿es peor el píxel del ordenador o leer un libro? ¿O no? ¿O es indiferente? Realmente el ordenador lo que tiene es que, cuanto a definición de un ordenador, pues es prácticamente la misma que de un libro, pero es que un libro, quizá cuando leemos un libro estamos en una situación distinta. Estamos con la cabeza inclinada hacia abajo, mientras que en el ordenador habitualmente lo tenemos prácticamente a nivel de nuestra propia mirada. Entonces ahí la superficie ocular es mayor. Además, cuando miramos un ordenador parpadeamos menos que cuando leemos un libro. Cuando leemos un libro y pasamos una página, en ese momento siempre descansamos, entre comillas, descansamos la vista, hacemos un parpadeo, miramos para otro lado. Es decir, hay como una interrupción, mientras que cuando miramos una pantalla, prácticamente no tenemos interrupción. La pantalla está permanentemente encendida, nosotros parpadeamos menos y no hacemos esos pequeños parones. Yo siempre recomiendo, sobre todo a las personas que tienen ojo seco, que cuando bueno, cuando trabajan con pantallas, que exigen muchas horas de trabajo con pantalla, que hagan pequeñas paradas, que miren a otro lado, que cierren los ojos, que mantengan el parpadeo un poco consciente, que hagan un parpadeo un poco consciente, mientras están en esa situación de trabajo. Pues vamos a conocer las técnicas para solucionar estos problemas de la vista.
¿Cuáles son los principales avances que se están produciendo en este campo? Los principales avances es que actualmente se está indicando de forma mucho más precisa la cirugía que le conviene a una persona. Quizá el boom de la cirugía refractiva que yo lo viví hace ya bastantes años, estábamos tan ilusionados con la cirugía refractiva que las indicaciones se hicieron pues de forma demasiado, en algunos casos, demasiado imprudentes. Quizá ahora yo creo que con los nuevos equipos de diagnóstico, con la experiencia que se tiene, claro, de los años pasados, creo que las indicaciones de cirugía refractiva cada vez se hacen mejor. Entonces, en ese sentido, las técnicas sí que se han perfeccionado también, las técnicas se han perfeccionado también, tanto las técnicas corneales con la llegada del láser de femtosegundo, como las cirugías intraoculares con las nuevas diseños de lentes intraoculares. Quizá todo ello se ha unido a que efectivamente estamos en condiciones de indicar la mejor cirugía para cada uno de los pacientes. Y esto yo creo que ha sido un avance pues muy importante. Los resultados que se están consiguiendo pues son realmente muy buenos, realmente muy buenos. Por Muy eso, pues esperanzadores. Con una sola intervención, por ejemplo, lo que hablamos ya de láser o en cirugía refractiva, con una sola intervención ya no van a ser necesarias gafas y lentillas para ver correctamente o se necesitan varias intervenciones. ¿Cuál es el porcentaje de bueno, éxito? no, en principio se tiende a que sea una sola intervención. Lo que pasa es que es verdad que hay siempre un más menos, precisamente por eso, por los equipos que miden lo que vamos a tener que corregir o lo que se tiene que corregir. Y entonces ahí sí que hay una posibilidad de cierto error. Es verdad que esto de la cirugía refractiva, claro, los pacientes y los cirujanos no quieren que haya un más menos, sino que quieren llegar a la perfección, quieren llegar al máximo. Y entonces, efectivamente, no están contentos con el resultado y a veces, en algunos casos, hay que hacer un retoque. ¿eh? Pero evidentemente lo que se tiende es a conseguir con un solo procedimiento, pues sea suficiente. Doctor, ¿cómo cree que será la cirugía refractiva del futuro? Bueno, eso sí que es pensar en un futurible, pero sí es verdad que se tiende a una cirugía customizada, a una cirugía personalizada. Es decir, habrá aparatos que analicen también, por ejemplo, la córnea de un paciente, que la corrección óptica que se va a producir mediante la cirugía con un láser remodele o remoldee la córnea precisamente para ese paciente y para esa córnea que acaba de analizar. Es decir, que será muy personalizada. Esto va a tener pues un desarrollo importantísimo con la inteligencia artificial. Evidentemente, la inteligencia artificial va a poder manejar una cantidad de datos que hoy en día pues es imposible manejar. Impensable. Eh, Claro, ahora cirugía a la carta, digamos, no se puede ofrecer. cirugía personalizada, efectivamente. Recientemente ingresó como académico de número en la Real Academia de Medicina de Salamanca, doctor, el más prestigioso nombramiento para un especialista, fruto de numerosos años de trabajo, investigación y esfuerzo. Pero usted, además, es del Opus Dei. ¿Se ha apoyado en su fe católica a lo largo de su trayectoria profesional, doctor? Pues claramente que sí. O sea, es decir, yo he tenido la suerte de tener unos padres que me educaron en la fe católica y me han hecho, pues bueno, pues tener la fe que tengo ahora y yo como un regalo que he conocido a través de ellos, pero que me ha dado Dios. Y efectivamente luego, pues esa fe, pues la he podido pues ir cultivando gracias a la ayuda que me han dado en el Opus Dei. Y bueno, y he sido que hoy soy, y creo que soy un cristiano normal y corriente, que intento llevar mi fe, intentando hacer lo mejor que pueda mi trabajo y comunicando a la gente pues, que tengo alrededor pues la alegría que se tiene pues, cuando se tiene un padre como nuestro Padre Dios y cuando se tiene un modelo como Jesucristo. Y eso yo creo que es una suerte. Yo creo que Somos es una suerte. afortunados, sí, Exacto, exacto. muy afortunados.
Pues nos tenemos que despedir ya del doctor Emiliano Hernández Galilea, miembro de la Real Academia de Medicina de Salamanca, profesor de la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto Biomédico de Salamanca y miembro del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Ha sido un verdadero placer tenerle entre nosotros, doctor. Esperamos volver a tenerle con nosotros para que nos hable de otros problemas oculares que también son muy frecuentes entre los españoles. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vosotros por hacer este programa. Yo creo que un programa divulgativo en el sentido que lo hacéis y sobre todo con la temática de salud y sanitaria, pues es muy conveniente. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Marta, pues muchas gracias a ti. Pero ustedes no se vayan, porque está con nosotros Mario Martínez, de Cibertutor, una fundación que ayuda a implementar medidas preventivas para el buen uso de las nuevas tecnologías. Nos va a hablar sobre cómo la inteligencia artificial oculta maximiza el tiempo del uso de las pantallas, provocando un mayor número de problemas en la vista de los niños y adolescentes. Pero esto será después de este tema musical. Natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce promine. Cuius latus perforatum, und affluxit et sanguine, esto nobis pregustatum, in mortis examine. O Iesu dulcis, o Iesu pie, O Iesu Filii Mariae, miserere Como les decía antes de esta bonita canción, está con nosotros Mario Martínez, creador de Cibertutor, una fundación que ayuda a implementar medidas preventivas para el buen uso de las nuevas tecnologías, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial. Bienvenido, Mario. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? En la primera parte del programa hemos estado hablando con un experto sobre los problemas oculares que están aumentando entre los niños y adolescentes, fundamentalmente miopía. ¿Por qué se produce el exceso de pantallas, Mario? Bueno, es verdad que hay un montón de consecuencias del exceso de pantalla y efectivamente todo el mundo habla de que existe ese exceso de pantalla, pero rara vez escuchamos cuál es la razón que produce en los menores y en los no tan menores, a veces también en los adultos, que se consuma tantísima pantalla. Muchas veces la gente pues, simplemente dice que, bueno, pues que es Internet, ¿no? Las redes sociales o los niños que juegan a los juegos online. Pero sin poner sin apuntar realmente a cuál es la causa que lo produce. Y bueno, pues realmente lo que yo creo que es importante es que nos demos cuenta de qué es lo que está motivando ese exceso de pantalla en todas esas plataformas y hablemos de ello y lo saquemos a la luz porque es algo que no está al día de hoy en el debate social y se está hablando poco de ello. Y básicamente lo que nosotros identificamos como la causa del problema es el uso de esas IAs ocultas que son las encargadas de maximizar, tanto en las plataformas de redes sociales como en los juegos online, el tiempo que los usuarios pasan delante de la pantalla. Porque tenemos que entender que en estos últimos 15 años se han estado implementando estas herramientas y la industria ha visto que les es muy rentable, puesto que el modelo de negocio que ellos tienen consiste básicamente en esto. Cuanto más tiempo pasan los usuarios delante de la pantalla,
más dinero ganan ellos, pues monetizando ese tiempo a base de anuncios y diversas otras estrategias. Entonces, bueno, pues hablando de esta IA oculta y explicando qué es, en qué consiste y cómo funciona, es cuando realmente empezamos a entender por qué se produce el exceso de pantalla y, bueno, también por consecuencia nos damos cuenta de lo necesario que es el saber cortar esto, pues para poder evitar las consecuencias negativas que tiene. Ahí vamos a verlo. Vamos a ver los peligros que conlleva esta inteligencia artificial oculta. Primero, vamos a explicar un poco a nuestros oyentes qué es exactamente la inteligencia artificial oculta. Sí. Bueno, creo que la manera más sencilla de explicar esto sería, por ejemplo, antiguamente existían estas máquinas de jueguecitos de marcianitos, ¿no? Que te las podías encontrar en los sitios, ibas, echabas 5 duros, ¿no? Y jugabas a estas máquinas tipo, pues yo qué sé, el Pac-Man, o jugabas al Tetris, este tipo de cosas. Esas máquinas no tenían inteligencia artificial. Eran unas máquinas en las que uno echaba los 5 duros y jugaba la partida. Y en función de la habilidad que uno tenía, pues a lo mejor la partida te duraba 30 segundos o te duraba 15 minutos. Bueno, pues ¿qué es lo que está ocurriendo al día de hoy, por ejemplo, en el mundo o en la industria de los juegos online? Absolutamente todos los juegos online tienen a día de hoy una vía oculta que lo que hace es modificar en tiempo real la dificultad del juego. ¿Para qué? Para que ese usuario se enganche literalmente de forma neurológica al juego, que el juego provoque un pico constante de dopamina. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que básicamente lo que hace ese juego es regularse de forma que no sea demasiado fácil para ese usuario, porque si fuese demasiado fácil, eso haría que el usuario se aburriese y ya no volvería a entrar al juego a jugar. Y si lo hace demasiado difícil, entonces el usuario se frustraría y tampoco volvería a jugar. Entonces aquí el cometido, por ejemplo, en este caso del ejemplo de un juego online, lo que tiene que hacer la IA es mantener ese nivel de juego para que, bueno, pues no sea demasiado fácil y así no se aburre el usuario, pero tampoco demasiado difícil para que no se frustre. Y manteniendo el juego justo en ese nivel, que es justo el nivel, digamos, borderline del usuario, en el que casi pierdo, pero consigo pasar a la siguiente pantalla, lo que se está haciendo es generar una expectativa constante desde el punto de vista psicológico, que es lo que hace que se produzca una secreción de dopamina fuera de lo normal, digamos, más de lo que tendríamos en cualquier otra actividad del día a día normal en el mundo real, y es lo que hace que el usuario vaya normalizando poco a poco, con cada minuto de juego, ese estado de máxima dopamina continua, para que cuando el usuario no está jugando, pues esté deseando volver a jugar para poder volver a tener ese tipo de estímulo. Y digamos que igual que esto se implementa en los juegos online, pues se hace de la misma forma con otras estrategias en las redes sociales. La estrategia, por ejemplo, de la red social, por ponerse esos dos ejemplos, es muy parecida a lo que serían las máquinas que había antiguamente en los bares, de estas que daban premios. Echábamos las monedas de 5 duros y cuando echabas varias monedas llegaba un momento en que ya te daba un premio y te salían un montón de monedas, ¿no? ¿Cómo funcionaban ese tipo de máquinas y cómo generaban enganche? Bueno, pues porque al final lo que hacía la máquina es que no te daba premios durante unas cuantas jugadas y al final de vez en cuando te acababa dando algún premio. Y eso funciona al mismo nivel. Esto se hacía de esa forma en aquel entonces con esas máquinas que no tenían IA para generar esa ludopatía de la persona que estaba expectativa de que saliese el premio, y eso es lo que le generaba esa dopamina y esa necesidad de seguir echando monedas. Bueno, pues en las redes sociales, estos feed de vídeos, este scroll infinito que tienen las redes sociales, está todo controlado en ese mismo ámbito, o sea, de esa misma forma, pero por estas IAs ocultas, que lo que hacen es hacerle un perfil al usuario midiendo miles de parámetros del tipo de uso que él hace de las redes sociales. ¿Para qué? Pues para conscientemente, digamos, aposta, ponerle vídeos que a lo mejor no son justo lo que el usuario quiere, pero cada 4 o 5 vídeos que son más aburridos, por decirlo así, la IA le pone un vídeo que ella sabe que es justo el vídeo que a ese usuario le encanta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto genera esa misma adicción neurológica que generan ese otro tipo de máquinas de monedita, porque al final lo que está el usuario es haciendo un scroll constante porque sabe que cada X vídeos que a lo mejor no son muy allá, le va a salir justo uno que es fantástico y le va a dar ese chute y ese subidón, pero entre medias también la expectativa de que esa recompensa está a la vuelta de la esquina también le mantiene en ese estado de alerta de sobrealimentación de dopamina en el cerebro. Entonces, al final
final, sea como sea, quiero decir, da igual que sean en los juegos sociales, en las redes sociales, o sea, en los juegos online o en las redes sociales, las IAs, digamos, ocultas están diseñadas para esto, para generar directamente enganche a nivel neurológico en el individuo. Y lo consiguen porque llevan ya más de 15 años manipulándonos, es decir, esto empezó a implementarse de forma genérica en la industria a partir del año 2010-2011 y al día de hoy está pues, absolutamente en todas las plataformas que usamos y muchas veces los usuarios, o diríamos casi la mayoría de las veces, los usuarios no son conscientes cuando usan este tipo de plataformas, juegos online o cuando usan redes sociales que están siendo manipulados por esa IA. En el caso de los menores, de los más pequeños, pues su cerebro es todavía mucho más voluble a todas estas cosas, o sea, mucho más amoldable a este tipo de cosas y este tipo de estímulos funciona de una forma todavía mucho más potente y además ellos tampoco son conscientes de que eso está ahí, por lo tanto no tienen forma posible de defenderse una vez que caen en este tipo de juegos. Si sus padres cometen el error de pensar que son inocuos y dejarles acceso libre a juegos o a redes sociales o este tipo de plataformas, pues ellos caen ahí, caen en manos de esa IA oculta. Esa IA oculta hace ese trabajo, que ya te digo que depende del sector del que hablemos, pues los trucos que se usan son distintos, pero están todos orientados hacia ese mismo efecto. De lo que se trata es de conseguir generar ese pico constante de dopamina que el usuario no puede conseguir en el mundo real. En todos los casos del mundo real, todas esas recompensas que nos da el cerebro siempre nos las da después de un esfuerzo cuando realmente hemos llegado a un término y ese esfuerzo ha dado unos frutos. Y esto es algo adaptativo que nos permite adaptarnos al mundo y es lo que nos ha permitido evolucionar y crear como seres humanos pues todo lo que hayamos podido hacer. El problema que tenemos ahora es que por primera vez en la historia hemos fabricado una maquinita y resulta que si los niños o cualquier persona se pone delante de ella, ya no necesita hacer un esfuerzo, ni acabar un proyecto, ni ganar un campeonato, ni recibir ninguna buena noticia para tener esa misma recompensa de dopamina directamente en su cerebro de forma constante. Que es lo que Si está esa persona... haciendo que cree adicción, ¿no? Adicción a las Exacto. pantallas. Eso es justo el problema, porque el asunto es que si yo hago eso de forma repetida durante un tiempo prolongado, no hace falta que sean años, está hablando de semanas, eso empieza a generar adicción. ¿Por qué? Porque mi cerebro normaliza ese estado. Mi cerebro, cuando ya lleva unas horas y durante unas semanas de una forma periódica, pues teniendo ese tipo de sesiones y con esa recompensa constante, el cerebro empieza a pensar que es que eso es lo normal. Es decir, lo que estamos haciendo es cambiar el umbral de estímulo. Nos pensamos que así es como tienen que ser las cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando salimos de la pantalla y nos vamos al mundo real y ahora intentamos leer un libro o intentamos hacer un proyecto, resulta que ese proyecto no nos da dopamina constante. Nos daría dopamina después de meses de esfuerzo si conseguimos el objetivo, pero no nos la está dando de forma constante. ¿Y qué le pasa al usuario que estaba acostumbrado ya a la pantalla y había normalizado ese nivel de dopamina? Pues que el mundo real ya no le vale. No le vale porque le parece que es insulso, aburrido y que no tiene nada para él. Por eso esa Hay, persona ya está enganchada de facto. Desde Cibertutor estáis viendo esas consecuencias que ya no son solamente a nivel de adicción psicológica o mental, sino también fisiológica, que está implicando pues zonas como no solamente ya la vista, la miopía, sino pues problemas cerebrales más profundos. ¿Puedes contarnos? Sí, sí, por ejemplo, la falta de empatía de la que se habla ahora mucho, se dice, bueno, es que hay que trabajar con los niños la empatía. Lo que yo diría es que no es que haya falta de empatía, es que nos está robando esa empatía la IA. Es decir, que no es que las nuevas generaciones de niños, por lo que sea, han salido menos empáticas que las anteriores, no, han salido igual. Pero lo que ocurre es que si los padres desde el primer día les están poniendo delante para que, bueno, pues como estamos viendo, ¿no? En muchas ocasiones, enseguida se usa la pantalla como recurso como si fuera un chupete. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ese chupete no es un chupete normal. Un chupete normal no genera ese pico de dopamina. Una pantalla sí. Estamos creando o criando una generación de jóvenes que, digamos, están más acostumbrados a la dopamina constante de esa pantalla que al mundo real. Y es muy difícil de revertir. O sea, es un peligro que tenemos, que estamos sufriendo desde hace años y que lo más peligroso de todo es que ni siquiera, como decía al principio, estamos siendo conscientes de que esto está ocurriendo porque no se está hablando de ello. Sí se habla del tiempo de pantalla, del exceso de uso de redes sociales, del exceso de juegos online, pero al no hablar directamente de cómo la IA es la que genera eso, yo creo que no se está
nos quedamos un poco indefensos. Nuestra opinión es que ese es el agente que produce la adicción, no es el contenido en sí mismo, sino la forma en la que la IA maneja ese contenido para producir esa adicción. Mario, ya has comentado que es muy difícil o que no se puede revertir. ¿Y se puede prevenir? Sí, bueno, prevenirlo sí que se puede hacer ¿De qué porque manera? yo Porque creo en que, una sociedad en la que los jóvenes y los niños han nacido en las nuevas tecnologías, a mí me gustaría que dieras una serie de recomendaciones a los padres. claro, a ver, yo creo que el primer paso para prevenir esto es precisamente lo que estamos haciendo ahora, es identificar el problema. No se puede solucionar algo que no se conoce, es prácticamente imposible. Por eso digo que es importante el poner realmente el foco en esta IA oculta para entender cuál es el mecanismo que está produciendo ese exceso de pantalla. Tendríamos que implementar hábitos de uso de Internet saludables. Es algo que tenemos que hacer nosotros, debemos hacerlo. Entonces, si nosotros entendemos esto que hemos explicado ahora, es muy fácil de hacer realmente, porque lo que tenemos que tener claro es que cada vez que nuestro hijo interactúa con un juego online o interactúa con una plataforma de redes sociales o cualquier otro tipo de plataforma que tenga este modelo de negocio en Internet, realmente está siendo manipulado por una IA oculta. Pues yo como padre lo que pienso es que lo que yo haría, y creo que es lo que invito a hacer a todo el mundo, es no dejar a mis hijos interaccionar con ese tipo de algoritmos ni un minuto. Es decir, que habría que poner filtros y habría que poner herramientas, si yo le voy a dar a mi hijo un dispositivo electrónico, ¿para qué? Para asegurarme de que él no va a pasar ningún tiempo en ninguna de esas plataformas. Lo mismo me da que hablemos de Facebook, TikTok, Instagram, el propio YouTube. Es decir, YouTube también tiene un algoritmo de recomendación que está pensado exactamente de la misma forma que el algoritmo de scroll infinito de TikTok, de Facebook, de Instagram. Es decir, que funcionan absolutamente todas igual. Yo lo que les recomendaría a los padres es que sus hijos no usen redes sociales ninguna. Aquí de lo que se trata es de generar esos hábitos de uso saludable. En un hábito de uso saludable no está el uso de las redes sociales ni de los juegos online. Otra cosa es que el padre quiera ser más permisivo y por razones que él considere que vienen al caso, pues quiera dejar que sus hijos usen esta u otra red social o juego online durante un tiempo concreto que él considera que, hombre, que bueno, que ya sabe que es malo, pero que a lo mejor no va a tener unas consecuencias tan malas porque lo hace de una forma controlada, un poquito a la semana, solo unos minutos, bueno. En fin, eso ya evidentemente pues está un poco en manos de la evaluación que cada uno pues quiera hacer. Pero desde luego la recomendación nuestra es que los niños no interaccionen con eso. Prevenir mejor que curar, ¿no? Sería. Prevenir mejor que curar, y yo os añadiría, para que se quede ahí en la retina de la gente, ¿no? Que la IA es la responsable de la normalización del pico de dopamina continuo que genera el Internet, que es lo que al final es la causa del exceso de pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario. Nos tenemos que despedir ya de Mario Martínez, de Cibertutor, que nos ha acompañado en esta recta final del programa. Gracias por tu compañía y Muy bien, gracias muchas por enseñarnos tantas cosas. Y también me despido ya de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es, o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.